Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase vamos a estar continuando realizando la serie de ejercicios y así aprender un poco más acerca del funcionamiento de los bucles dentro de la programación en Java. Muy bien, aquí tenemos 5 ejercicios que vamos a estar desarrollando en este video. Bueno, el ejercicio número 38 nos pide imprimir los siguientes números: 50, 45, 40, 15 y irnos hasta el 5. Entonces tenemos que empezar a partir del 50 y llegar hasta 5. Muy bien. Vamos a ir entonces a nuestro NetBeans y vamos a crear una nueva clase Java Main Class, y vamos a llamarle entonces ejercicio 38. Muy bien, vamos a darle terminar y ya tenemos ahí creado entonces lo que sería nuestra clase. Aquí podemos empezar, como lo hicimos en videos anteriores, definiendo primeramente una variable de tipo int que va a ser nuestro contador. Bueno, este contador tiene que ser inicializado, como vemos aquí, en 50, ¿sí? Entonces vamos a inicializar en el número 50 para que comience de allí. Y vamos a utilizar entonces un bucle de tipo while que adentro va a tener una condición. Bueno, vamos a analizar. Tiene que comenzar en 50 y debe ir en forma descendente bajando el valor del contador. De 50 tiene que pasar a 45, de 45 tiene que pasar a 40, de 40 a 35, de 35 a 30 y así hasta llegar al 15, 10 y tiene que terminar en 5. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la condición que vamos a poner aquí para cumplir con el bucle? Bueno, mientras que nuestro contador sea mayor o igual a 5, ¿sí? Ya que 50 va a ser el inicio y 5 va a ser el final, entonces mientras que este contador sea mayor o igual a 5, entonces vamos a mostrar en la pantalla el valor de nuestro contador. Entonces vamos a poner un system.out.println y aquí vamos a imprimir lo que sería el valor del contador. Muy bien, como lo venimos haciendo siempre. Al final, una vez hecho todas las operaciones, en este caso solamente quiero mostrar el valor que tiene el contador. Entonces, una vez hecho eso, aquí yo tengo que incrementar ese contador. Entonces voy a poner contador igual a contador más 1. Con esto yo estoy entonces con cada iteración o con cada vez que se ejecuta este while, estoy incrementando mi contador. Esta es la forma como nosotros solíamos hacerlo cuando queremos, por ejemplo, iniciar en 1, después pasar al 2, 3, 4, queremos que el contador vaya incrementando. Pero en este caso hay que analizar bien, ya que nos dice que tiene que iniciarse en 50, pero en la siguiente vuelta ya el contador tiene que valer 45. Entonces a 50 le restamos 5 y nos sobra 45. A 45 en la siguiente vuelta le vamos a restar un 5 y va a sobrar 40. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Entonces lo correcto aquí no es sumarle un 1, sino que tenemos que al contador, que vale 50 al principio, hay que restarle un 5, ¿sí? Entonces 50 menos 5 va a ser 45 y en la siguiente vuelta, como hemos hecho antes, entonces aquí el contador va a valer 45 y 45 va a ser mayor o igual a 5, es decir que este resultado va a ser verdadero y va a volver a ejecutarse. Una vez que llega en este punto, el valor del contador, que es 45, se va a restar 5 y así va a sobrar 40. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Cuando el contador valga 5, 5 menos 5 es 0, va a subir y va a evaluar nuevamente la condición que le hemos puesto y va a ser 0 mayor o igual a 5, va a dar falso, entonces va a terminar la ejecución de este bucle, ya no se va a repetir más porque esta condición es falsa. Entonces cuando eso ocurra va a terminar nuestra aplicación y esperemos entonces que funcione así. Vamos a comprobarlo. Entonces le damos ejecutar. Esperamos a que se realice la compilación y la ejecución correspondiente
Y vemos aquí cómo iniciamos en 50, luego en la siguiente vuelta, en la siguiente ejecución, le restamos un 5 y el contador ya vale 45. Y así vamos restando de 5 en 5 en cada vuelta hasta que llega al número 5, ¿sí? Como hemos querido, hasta allí. Y para la ejecución, ya que al restarle un 5 al 5, entonces sobra 0. Y como vemos, ese valor del contador 0 ya no es mayor o igual a 5, entonces termina la ejecución aquí. Perfecto, entonces esto es nada más lo que sería la solución al ejercicio 38. Muy bien, entonces hemos hecho ejercicios parecidos. Por ejemplo, aquí iniciamos en 20 y nos íbamos hasta 50. Y en este caso íbamos sumando ya que iniciamos en 20. Luego había que sumarle 5 para que pase a 25 y así sucesivamente. En el 38 hicimos entonces lo contrario, ¿sí? Teníamos un valor límite inicial superior, entonces le restábamos el 5. Muy bien, entonces con eso estaríamos cerrando la serie de ejercicios correspondientes a la utilización de los contadores o también llamados índices. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar a realizar operaciones dentro de nuestras iteraciones o dentro de nuestros bucles while. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo, el 39, donde nos pide crear un programa que permita sumar todos los números del 1 al 10. Bueno, entonces vamos a ver cómo haríamos eso. Voy a crear aquí un programa, entonces va a ser de tipo Java Main Class y se va a llamar ejercicio 39. Le voy a dar terminar y aquí tengo ya creado lo que sería mi clase. En mi caso yo no voy a utilizar esto, puedo eliminarlo. Y lo que me pide aquí, veo, es que crear un programa que permita sumar todos los números del 1 al 10. Muy bien. Entonces voy a crear una variable int suma. ¿Y cómo lo haría esto? Bueno, una forma sencilla sería lo que me pide sumar del 1 al 10. Entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. ¿Sí? Tengo que ir sumando del 1 al 10. Eso es lo que me dice. Muy bien, entonces 1 más 1, bueno, en realidad 1 más 2 es 3. ¿Sí? A este resultado tengo que sumarle otra vez el 3. 3 más 3, 6. Y a ese resultado tengo que sumarle de vuelta un 4. 6 más 4 es 10. Y a ese resultado le vuelvo a sumar un 5. Entonces ahí ya tengo 15. Y al 15 le sumo 6 y tengo 21. Y así sucesivamente voy sumando los valores que yo tengo aquí. Hasta llegar al 10. ¿Sí? Una vez hecho esta suma, entonces lo que tendría que hacer es mostrar la suma es, voy a poner un mensaje allí y aquí voy a concatenar el valor suma. Muy bien, con esto entonces al darle a ejecutar vamos a tener el resultado correspondiente, el cual es este. Muy bien. Vemos aquí entonces que nos dice la suma es 55. Entonces con eso estaríamos solucionando el problema. Y no estaría mal la solución, pero el drama está cuando queremos hacer lo mismo, pero por ejemplo, haz del 1 al 1.000.000, ¿sí? Quiero sumar todos los números que hay números enteros que hay entre 1 y 1.000.000. Bueno, ¿cómo tendría que hacer eso? Me tardaría muchísimo en escribir esos números, ¿sí? 9 más 10 más 11 más 12 hasta 1.000.000. Imagínense lo que va a hacer escribir todos esos números. Y si me pide después hasta 2 millones, o si me pide después 100 millones o 100.000 millones de números, allí ya se complica. Entonces no es la forma más óptima de solucionar este ejercicio. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Vemos aquí que siempre repetimos lo mismo, ¿sí? Sumamos el 1, sumamos con el 2 con el 3 con el 4. Y fíjense cómo esto se parece mucho. Estos serían nuestros contadores, ¿sí? El contador es el que comienza en 1, luego va en 2, en 3, 4, 5, 6.
Entonces al contador le sumamos 1 y va incrementando el valor, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a aprovechar esa situación, y vamos a ir sumando entonces a medida que cambie nuestro contador. Para eso voy a llamarle contador a una variable. El contador va a iniciarse en 0, por ejemplo, el contador, como lo hemos venido haciendo. Y vamos a utilizar ese contador entonces en nuestro bucle while. Entonces voy a escribir while y vamos a iniciar en 0, ¿sí? Y tiene que ir hasta 10, ¿sí? Entonces, cuando inicia en 0, recuerden, cuando el contador inicia en 0, entonces ponemos que queremos hacer el bucle mientras el contador sea menor a 10. Bueno, en ese caso, entonces vamos a tener aquí hay que realizar el cálculo de la suma. Bueno, la suma entonces va a ser igual al valor de la suma más el contador, ¿sí? El contador es el que va a ir cambiando, ¿sí? Y la suma, la variable suma es la que va a ir acumulando estos valores. Entonces, a este concepto se le conoce normalmente como acumulador, ¿sí? Esto es un contador que va cambiando de acuerdo a lo que yo ponga al final, ¿sí? Aquí pongo un contador es igual a contador más 1. Entonces yo ahí estoy incrementando de 1 en 1, ¿sí? Comienzo en 0, luego el contador va a valer 1, 2, 3 y así sucesivamente. Muy bien, entonces la suma lo que va a hacer es la función de acumulador. Bueno, esto lo vamos a entender mucho mejor cuando realicemos lo que sería la prueba de escritorio. Bueno, la suma entonces no lo vamos a hacer así, vamos a inicializarlo en 0. Y allí vamos a ver cómo funciona este algoritmo para hacer lo mismo que nosotros hicimos aquí en forma manual, pero esta vez de forma automática. Para poder entender esto, necesariamente tenemos que hacer la prueba de escritorio. Una vez tengamos claro eso, entonces vamos a hacer que nuestros algoritmos sean mucho más fáciles de entender. Entonces vamos a hacer esa prueba de escritorio, como se lo conoce normalmente. Bueno, en la prueba de escritorio entonces tenemos las variables, como hemos visto, y sus valores. Y por el otro lado tenemos la salida de nuestra aplicación, ¿sí? Tenemos los valores y las salidas. Aquí vamos a tener la salida. Bueno, ahí está. Estoy preparando para mostrarles paso a paso la ejecución de este programa. Bueno, entonces inicia el método main principal y aquí se crea una variable de tipo int llamada contador. Entonces se crea eso en la memoria, contador, y ya se le asigna un valor, el valor 0. Entonces aquí vamos a ponerle que el contador vale 0. Luego en la siguiente línea encontramos también que se crea otra variable, esta vez la variable suma, y esta variable almacena dentro de sí el valor 0. Entonces también almacena 0. Perfecto. Bueno, viene aquí y se encuentra con una estructura repetitiva o con un bucle while. Lo primero que hace es evaluar la condición. Bueno, dependiendo de si esta condición es verdadera, entonces va a entrar en el bucle. Va a entrar aquí entre estas llaves. Entonces, contador, ¿cuánto vale? Inicialmente vale 0. Entonces aquí se va a colocar un 0. Y se va a hacer la evaluación de la condición. 0 es menor a 10. La respuesta es verdadero. La respuesta es sí. Entonces va a entrar dentro de este bloque de instrucciones. Aquí encontramos una operación. Recuerden que en este caso suma es igual a suma más contador. Es una operación. Y la parte derecha es la que se resuelve primeramente. Entonces, aquí se va a obtener el valor de la variable suma. Como vemos en la memoria, ahora mismo la variable suma vale 0. Entonces aquí se va a poner un 0. Y la variable contador también vale 0. Entonces se va a sumar ahí 0 más 0 va a ser 0. Y se va a guardar
nuevamente ese valor dentro de la suma. Entonces se va a sobreescribir su valor, valía luego 0, entonces aquí se le va a guardar otra vez 0. Perfecto. Bueno, pasa entonces a la siguiente línea y encuentra aquí que el contador más 1, ¿sí? Contador vale 0 y ahora el contador va a valer 1. Entonces 0 más 1 es 1 y ese nuevo valor se va a almacenar encima otra vez de la variable contador. Entonces el contador ya no va a valer 0, va a valer 1 y se actualiza eso en la memoria. Muy bien, cuando llega al final del bloque, entonces lo que se va a hacer es volver a realizar la pregunta, la condición. Y en este caso el contador vale 1. Entonces 1 es menor a 10. La respuesta es sí, verdadero. Entonces entra de vuelta en el bucle y se encuentra que la suma, que vale 0, ahora se le va a sumar un 1. Entonces 0 más 1 sería 1 y ese 1 se va a almacenar. El resultado de esta operación se va a almacenar nuevamente en la variable suma. Entonces la suma ahora va a valer 1. Perfecto. Viene aquí y se hace nuevamente la operación. El contador, ¿cuánto vale en la memoria? Vale 1. Entonces 1 más 1 es 2. Y 2 se va a guardar en el nuevo valor del contador. Se va a sobreescribir el valor. Y ahora el contador va a valer 2. Llega aquí, viene aquí. 2 es menor a 10, sí, entonces entra. Suma es 1 y el contador ahora vale 2. Ahí hacemos la primera operación que era 1 más 2. Entonces 1 más 2 es 3 y ese valor se va a guardar ahora dentro de la variable suma. Ahora la variable suma vale 3. Aquí nuevamente vemos cómo el contador se incrementa. 2 más 1 es 3, entonces el nuevo valor del contador va a ser 3. Y así se va evaluando. 3 es menor a 10, sí, es menor. Entonces entra de vuelta. La suma ahora mismo vale 3, el contador vale 3 y ahí se suma, ya ahora vale la suma 6. Entonces aquí va a ser 6. Aquí viene y se realiza nuevamente el incremento. Contador vale 3, se le suma un 1 y ahora vale 4. Entonces ahí va a valer 4. Y viene aquí, 4 es menor a 10. Sí, es menor. Entonces va a ejecutar nuevamente, suma 6, contador vale 4, entonces 6 más 4, 10. Y ese valor 10 se va a guardar encima del resultado anterior. Entonces la suma va a valer 10. Ahora el contador se le suma un 1, el contador valía 4 y ahora se le va a sumar un 1, entonces vale 5. Y ahí se vuelve a ejecutar. 9, 5 es menor a 10, sí, es menor, entonces se hace nuevamente la suma. Suma vale 10, se le suma un 5, que es el valor del contador, y ahora la suma vale 15. Muy bien. Ahora, 15 más 1, bueno, en realidad contador, ¿sí? Contador que vale 5, 5 más 1 es 6, entonces el contador va a valer 6. Ahí está. Viene aquí, 6 es menor a 10, sí es menor, entonces se vuelve a sumar, ¿sí? Suma vale 15, ahora le sumo un 6, entonces ahí voy a tener el valor 21. Entonces eso es lo que se está haciendo internamente, ¿sí? Al 15 que yo ya tenía le sumo el contador que ahora vale 6, entonces tengo allí 21. Perfecto. Ahora el contador, ¿cuánto vale? Vale 6, le sumo un 1, ahora vale 7. 7 es menor a 10, sí, entonces se suma lo que yo ya tenía sumado, que es 21, sí. Entonces le vuelvo a sumar el valor del contador, que ahora vale 7, sí. Me olvidé, no incrementé el contador aquí. Bueno, ahí tengo 7. Y de vuelta vengo aquí, el 7 más 1 es 8, entonces aquí voy a tener 8, ahí está. Y luego entonces se vuelve a evaluar. 8 es menor a 10, si es menor, vuelve a entrar. 28 más 8, entonces le sumo aquí un 8 y ya vale 36. Aquí viene, se incrementa el contador a 9, bien, 9. Y se hace la evaluación. 9 es menor a 10, sí, es menor. Entonces aquí yo tengo que sumarle más 9.
Perfecto. Y llego a 45. Bueno, vengo aquí y pongo 9 más 1 es 10. Entonces aquí voy a tener 10. Muy bien, 10 como valor del contador. Y ahora evalúo. ¿10 es menor a 10? No. ¿Sí? 10 es igual, no es menor. Entonces no se va a ejecutar esto. Va a salir directamente y me va a mostrar la suma es 45. Fíjense que me iba sumando 6, 7, 8, 9, que son los valores que ha tenido el contador, pero el 10 ya no me suma, ¿sí? Porque yo le dije mientras el contador sea menor a 10. Y vemos que cuando el contador es igual a 10 ya no hace la suma que debería hacer. Aquí debería sumarle un 10 para que el resultado sea 55, ¿sí? Que sea ese el resultado correcto. Bueno, entonces en ese caso lo que tengo que hacer es sencillamente poner un es igual aquí. Entonces ahí yo le estoy diciendo que continúe mientras el contador sea menor o igual a 10. ¿Sí? En este caso es igual, entonces me va a permitir avanzar. Me va a permitir avanzar y en la siguiente vuelta ya voy a poder sumarle el valor 10 del contador. El contador va a pasar a 11 y allí voy a salir del bucle en la siguiente vuelta. Entonces, con eso estaría resuelto este problema. Vamos a probarlo para ver si realmente arroja el mismo resultado. Le doy ejecutar y efectivamente la suma de 55 es lo mismo, pero haciendo uso entonces de acumuladores, en este caso acumuladores ya que van acumulando los resultados como vemos aquí. Van acumulando los resultados y nuestros contadores que van incrementándose de uno en uno dependiendo del incremento que le demos al final del bucle. Muy bien, entonces esto funciona perfecto. Puedo hacerlo para 1.000.000 de números. Entonces le doy a ejecutar y en un ratito obtengo el resultado de esa suma. Entonces es increíblemente más eficiente que hacerlo manualmente, uno a uno, escribiendo todos los números del 1 al 1.000.000. Bueno, entonces con eso estaría resuelto este problema. Pueden analizarlo ustedes, pueden hacerlo una y otra vez hasta entender su funcionamiento mediante el uso de la prueba de escritorio. Bueno, en la salida vemos que no tenemos nada. El contador llega a un momento en que llegan al 11 y se evalúa eso. 11 es menor o igual a 10, no, es falso, entonces sale y se encuentra con esta línea. Esta línea lo que hace es mostrar un mensaje en la pantalla, en la salida, entonces va a mostrar la suma es 2 puntos y en este caso el valor último que tiene la suma es 55, entonces va a mostrar la suma es 55. Vamos a ejecutar y efectivamente muestra la suma es 55. Entonces ese es el funcionamiento que tiene en nuestro programa. Bueno, el contador, como vimos, inclusive puede inicializarse en 1 tranquilamente, puede inicializarse en 1 y no va a haber diferencia en el resultado. Como lo hemos visto, la arroja nuevamente 55. Eso lo hemos detectado mediante prueba de escritorio y así también podemos ir mejorando el desempeño y la ejecución de nuestros algoritmos probándolos en forma manual. Muy bien, entonces allí ya estaría resuelto el ejercicio 39. El ejercicio 39 ya está listo, el 38 también. También el 40 vamos a hacer, pero esto pueden hacerlo ustedes por su cuenta, pueden darse un tiempo de intentar hacer ustedes, ¿sí? Traten de encontrar ustedes la lógica de la programación, que es lo que buscamos con este tipo de ejercicios. Son ejercicios muy sencillos y lo que buscan es aprender a entender cómo funcionan las computadoras en el sentido de la ejecución del código, ¿sí? Entonces, intenten ustedes hacer su propia solución, ya que no hay una solución universal, vamos a decir, cada uno puede hacer como mejor lo entienda. Lo importante es, como vimos, el resultado al final. Entonces, el ejercicio 40 pueden pausar este video y intentan hacerlo ustedes. Una vez tengan la solución, entonces pueden volver a mirar el video para ver cómo lo hice yo y así comparar y ver cómo mejorar, ¿sí?
Puede ser también que encuentren ustedes una mejor solución de la que yo estoy dando, entonces bienvenido sea eso también. Pueden dejarlo eso en los comentarios, ese resultado. Muy bien, entonces el ejercicio 40 nos pide ingresar 10 números enteros e imprimir la suma de estos números. Muy bien, en este caso ya nos pide ingresar números. Entonces es la primera vez que vamos a estar utilizando eso en un bucle. Vamos a crear el ejercicio 40 y aquí sí vamos a hacer uso del objeto teclado, ¿sí? De la clase scanner. Entonces esto lo voy a dejar así. Necesito siempre un contador que puede inicializar en 0 o en 1. Voy a inicializarlo en 1 y también necesito un acumulador, en este caso va a ser una variable de tipo int llamada suma. Perfecto, ya tengo el contador y también ya tengo la variable suma en la cual voy a ir acumulando los resultados, ¿sí? Bueno, aquí voy a escribir while y pongo la condición. Me pedía entonces aquí ingresar 10 números, entonces 10 veces se tiene que ejecutar este bucle. Entonces aquí voy a poner mientras el contador sea menor o igual a 10, entonces voy a ir pidiendo números. Para pedir números entonces yo necesito mostrar un mensaje. Voy a mostrar ingrese un número. ¿Sí? Voy a pedir un número y ese número voy a almacenarlo entonces en una variable. Puedo almacenarlo, por ejemplo, en una variable que yo creé aquí llamada valor. Valor igual a 0. Vamos a inicializarlo en 0. Entonces viene aquí y hay que capturarlo. Entonces valor va a ser igual a teclado.nextInt. ¿Sí? Con nextInt entonces vamos a capturar un valor entero y no va a haber ningún problema en cuanto a la conversión ni nada por el estilo. Muy bien, ya tenemos el valor o podemos llamarle también número directamente. Ya depende de cada uno. Yo le voy a llamar número, entonces voy a ingresar un número y ese valor ingresado por teclado lo voy a guardar en número. Bueno, entonces con ese número lo que yo tengo que hacer es ir sumando, ¿sí? Entonces voy a hacer uso de un acumulador de esta variable suma y la suma que yo ya tengo le voy a sumar el número que yo ingresé, entonces le pongo así. Suma el valor que yo ya tenía, le sumo a eso un número que yo haya ingresado, ¿sí? Puede ser cualquier número, entonces tiene que ir sumando. Una vez terminado eso, tiene que incrementarse el contador que me va a permitir controlar la cantidad de veces que me va a pedir que ingrese un número. Entonces aquí pongo contador igual a contador más 1 para que vaya incrementando. Perfecto, entonces al final yo lo que tengo que hacer es mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, la suma total. La suma total es, y allí le concateno entonces la variable suma. Perfecto, entonces vamos a hacer la prueba, le doy a ejecutar y me pide que ingrese un número. Bueno, voy a ingresar un número, voy a ponerle 10 y me pide que ingrese otro número, ¿sí? Es la segunda vez que se está ejecutando el mismo código. Voy a cargarle 1 y todito 1 a partir de ahora. Fíjense que el primer valor que tiene el número es 10, entonces voy a ir sumando, tengo que hacerlo 10 veces, entonces tiene que ser 19 el resultado final, ¿sí? Voy a sumarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería el último, la última vez que me pide entonces que ingrese un número. Le doy Enter y como vemos se termina de ejecutar ya que lo he hecho 10 veces y yo justamente le dije que solo quiero ejecutarlo 10 veces aquí. Al poner menor o igual a 10, entonces yo estoy limitando a que se ejecute nada más 10 veces. Ya que comienza en 1, entonces le pongo menor o igual a 10. Esto lo he explicado en clases anteriores, pero vale la pena recordarlo nuevamente. Muy bien, entonces ahí ya lo tengo. Perfecto. Y al final veo la sumatoria, ¿sí? De todos los números que ingresé, el total es 19, ¿sí? Se suma el 1, el otro 1 y los 9, 1 que yo estuve cargando, se le suma el 10, que es el valor inicial
que yo le cargué. Y con eso entonces estaríamos solucionando y llegando a este resultado correcto. Muy bien, ahí está una solución, el cual podemos implementar y practicar por sobre todo. Muy bien. Podemos hacerle una sencilla modificación, por ejemplo, en vez de print.ln le ponemos print y en vez de que sean 10 números, que sean solamente 5, para poder ver mejor cómo va funcionando esto, ¿sí? Le doy a ejecutar, me pide un número, voy a ponerle 2, luego voy a poner 3, 6 voy a ingresar 5 y por último entonces 4. Bueno, veo que me ha pedido 5 veces. En vez de 10, me ha pedido 5 veces, ya que lo he indicado en mi condición. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5 números ingresados que me dice la suma total es 20. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Siempre es bueno realizar una prueba de escritorio o hacer los cálculos manualmente para ver si el resultado es el correcto. 2 más 3 más 6 más 5 más 4 nos da un total de 20. Exactamente es el valor que tenemos aquí. Entonces vemos cómo funciona muy bien y aquí podemos incrementarlo a 10 para que me pida 10 números o ponerlo en 100 para que me pida 100 números. De esa forma entonces yo puedo ir controlando cuántas veces se me va a pedir que ingrese un número. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver los dos ejercicios que tenemos aquí, que voy a dejarlos de tarea, ¿sí? Va a quedar a cargo de ustedes pensar en qué solución, en base a lo que yo ya les he mostrado en los siguientes ejercicios, va a quedar a cargo de ustedes ver qué solución le dan al 41 y 42. La solución a estos problemas también vamos a verlo en el siguiente video, ¿sí? Pero la intención es que ustedes intenten desarrollar esa lógica a partir de los ejemplos que ya hemos visto. Bueno, el 41 pide crear un programa que me pide ingresar 4 números y muestre el producto. En este caso eran 10 números y mostraba la suma, pero en este caso quiere ingresar 4 números y cargar el producto, que sería la multiplicación entre esos valores. Bueno, después me pide crear un programa que me pida números hasta que la suma de estos me dé más de 100. Entonces voy a ingresando un número, por ejemplo ingreso 5, luego ingreso 6, 5 más 6 es 11, la suma de eso no es mayor a 100, entonces me va a pedir otro más. Si yo ingreso, por ejemplo, justamente ingreso 90, ¿sí? Tenía 11 y ingresé el número 90, entonces ahí ya es 101. En ese caso, la suma de estos números que yo he ingresado da más de 100 y entonces se tiene que cortar, ¿sí? Ya no me tiene que pedir otro número. Entonces, la condición del while va a depender de la suma en este caso. Bueno, entonces les dejo eso de tarea y nos vemos en el siguiente video.